Buenos días, ¿cómo están? Bueno, después de las tres personas que me han precedido en el uso de la palabra, pues realmente es poco lo que uno pudiera agregar respecto a lo que estamos, o el tema que nos trae ahora de audiencia preliminar. Sin embargo, sí hacer algunas indicaciones antes de empezar. Primero, como señalaba Rosa, ninguna posición que salga de mi boca puede ser considerada como una posición ni institucional, ni del tribunal, y ni siquiera de los jueces tramitadores. Considérese como una posición exclusivamente del juez Martín Conejo. Particularmente porque una de las principales críticas que nos ha hecho es una cuestión que, como vamos a ver más adelante, es muy difícil, es decir, la uniformidad de criterios cuando existen 15 jueces de trámite. Por otro lado, agradecer a la Comisión de lo Contencioso Administrativo del Colegio de Abogados por la oportunidad. Siempre creo que ya se nos está haciendo una costumbre muy sana cada año por esta época hacer una reflexión en cuanto al avance del código cada uno de estos años, para ver qué estamos haciendo y para ver qué podemos mejorar, siendo que siempre efectivamente somos plausibles de mejoría, particularmente cuando ya normalmente nuestras estadísticas indican que cerrando octubre normalmente llegamos al número de expedientes del año anterior. Entonces eso significa necesariamente siempre un crecimiento, que algunos dirían de éxito, pero el problema es que el éxito ahoga también. Entonces, no está de más este tipo de actividades que de una u otra forma puedan hacernos reflexionar sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo mejoramos o cambiamos la forma en la que hacemos las cosas. El código tiene una gran ventaja y es que es un código muy flexible, es un código no ritualista, no excesivo, y en ese sentido permite distintas posiciones frente a una misma norma. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Qué significa esto? Que a final de cuentas la interpretación de las normas o el eje central queda en manos de quienes lo usan, no de quienes lo formulan. Y desde esa perspectiva, entonces, tal y como señalaba Rosa y como señalaban quienes nos precedían en el uso de la palabra, el elemento más importante de la aplicación del código son los litigantes y los jueces. Es decir, como decía Rosa, el proceso no funciona si tenemos tres patas y una de las tres patas no camina. Es como cuando tenemos una mesa o un trípode y una de las tres patas no funciona, el expediente se va a ir de lado. Y siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque necesariamente una de las dos partes que sí está trabajando va a tener que suplir las deficiencias de la anterior. ¿Y ustedes creen que el juez puede hacer eso? Es muy difícil asumir un rol a favor de una de las partes cuando el juez se supone que está en el punto intermedio y neutral. Lo que pasa es que la práctica nos ha llevado a indicar que efectivamente siempre hay una parte más, o una de las tres patas que es más renca que las otras y que provoca que el trípode sea renco. Y normalmente son los abogados litigantes particulares. Evidentemente, y aquí hago una aclaración general, generalizar siempre es equivocarse. Ni todos los abogados litigantes son malos, ni todos los jueces son malos. No sé en qué grupo me querrán incluir ustedes, no me voy a incluir en ninguno. Ni todos los abogados institucionales son malos, digamos. Hay de todo en todo. Y eso es un criterio que yo creo que hay que ser muy respetuoso de que hay abogados litigantes que llevan un nivel de preparación muy serio, particularmente los que nos acompañan acá en la mesa, los abogados institucionales también. Pero en términos generales, esa comparación siempre resulta triste ver, o en la posición en la que a veces está el juez, ver la gran diferencia que hay entre un abogado institucional y los abogados litigantes. El nivel de conocimiento y el nivel de preparación de un abogado institucional normalmente es mucho mayor que el de abogados litigantes. Insisto nuevamente, esto no siempre es así, pero esto genera un problema. Y genera un problema entonces, que era el problema que tuvimos inicialmente con el código, que era de hasta qué punto ejercíamos o no, como decía Heinz, un paternalismo. No solo en cuanto a la suspensión de las audiencias, que era el tema al que él se refería en forma específica, sino un paternalismo en términos general con la parte actora de ayudar o de convertirnos casi que en una escuela en las audiencias. Es decir, decirle, no, mire, es que ahora vamos a hacer esto. No, pero es que eso no se hace así. A ver, ya llevamos 6 años. Ya no estamos a 3, 4, 5 meses de inicio del código. Eso es entendible en una fase inicial de un proceso jurisdiccional donde probablemente el primero que no tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer es el juez. Es decir, eso es un proceso que necesariamente tiene que ir evolucionando. Lo que pasa es que ya a 6 años
pues la verdad es que bastantes de las normas o los criterios con los que hemos venido trabajando ya están más consolidados. Efectivamente hay criterios contradictorios en algunas cosas, pero sí hay algunas consolidaciones que yo creo importantes que vayamos discutiendo. Rosa señalaba un aspecto que me parece fundamental y es el hecho de la seriedad con la que las partes llegan a una audiencia, la necesidad de conocer derecho de fondo, no solo para las partes sino para el juez, pero particularmente de saber que la transición entre el derecho penal y el derecho procesal contencioso administrativo no es tan sencilla. Es decir, por el hecho de decir que yo litigo en penal y que entonces sé hacer audiencias y que no tengo problemas con la oralidad, eso no significa que yo pueda llegar a una audiencia preliminar contencioso administrativa y defenderme sin problemas. Es una audiencia de forma, estamos de acuerdo, pero esa forma está basada en aspectos de fondo, es decir, la determinación de la prueba, la determinación de las pretensiones, la fijación de hechos controvertidos, y particularmente las defensas previas son aspectos en que en última instancia vamos a discutir problemas de fondo. Si la parte no tiene ni la más remota idea de si está pidiendo daño moral objetivo, daño moral subjetivo, y a ver, me ha pasado en audiencias que la parte uno le dice y es como, no sé, como decía Rosa, cuando piden los peritajes, escójalo usted. ¿Cómo? Escójalo yo. La prueba es suya, no mía. Entonces ese tipo de temas efectivamente sí genera una complicación, es decir, no es tan sencillo el traslado de una jurisdicción a otra. El manejo de la jurisdicción contencioso administrativa no solo requiere habilidades de oralidad, sino que requiere habilidades de conocimiento de fondo. Es decir, el hecho de que sea una audiencia preliminar no significa que no vaya o no tenga que tenerse un conocimiento muy amplio de estos aspectos. No quisiera yo saber cómo plantean una demanda sin saber derecho de fondo contencioso administrativo, pero bueno, efectivamente ese tipo de cosas suceden. Otro aspecto que es muy preocupante, que señalaba Heinze como problema de paternalismo, lo que pasa es que ahí nos amarran de manos, son las suspensiones. Es decir, a mí sí me preocupa mucho cuando tengo litigantes que me faltan 2, 3 veces y me avisan a las 8 de la mañana cuando la audiencia es a las 8:30. ¿Qué hago? Con un certificado médico, que mandan por correo electrónico, que mandan por fax. ¿Cómo voy a hacer la audiencia? Si tengo una justificación, y a ver, es que no es 1 o 2 veces, los mando a medicatura forense, para que los atiendan 3 meses después. Es muy difícil, y esa es la crítica. Evidentemente al perro más flaco se le pegan las pulgas. Siempre lo que van a decir es, bueno, no, es que es culpa del juez, que no está diciendo que suspende las audiencias porque no quiere trabajar. El primero y más interesado en que las audiencias se hagan es el juez. Es decir, nosotros estamos programando audiencias en este momento entre 2 y 3 meses plazo, las audiencias preliminares. Encontrar un campo cuando tenemos 7, 8 salas, 8 creo, 7 salas, creo que son 7 salas para 15 jueces, de audiencia es muy difícil. Entonces, habría que entender que, digamos, perder señalamientos para nosotros no es algo que nos guste hacer. Pero efectivamente hay casos en los que, ante la ausencia de la parte, es muy difícil poder decir, no, sigamos adelante, porque es perder el tiempo, en muchos casos. En cuanto a los jueces, algunos aspectos que yo sí considero importantes y tienen que ver en cuanto a, efectivamente, la neutralización del rol del juez. Ya no se justifica que estemos instruyendo a las partes sobre cómo funciona el código. Es decir, ya estamos a un nivel que yo creo que las partes han de tener el conocimiento claro sobre cómo funciona y cuáles son las reglas del código. Hay problemas, efectivamente, algunos problemas que tienen que ver con rotación de la cantidad de jueces. Cuando somos 15, efectivamente hay una rotación de personal que, conforme hemos ido creciendo, eso significa que vamos agregando nuevos jueces tramitadores que necesariamente tienen que pasar por la curva de aprendizaje. Es decir, nadie nace aprendido. Yo creo que cada uno de ustedes que haya sido litigante también, me imagino que la primera audiencia preliminar a la que fueron les temblaban las canillas cuando estaban por dicha esas mesas tienen que no se les venga a uno las piernas. Pero al juez también le pasa, es decir, es todo un proceso de generar la confianza de cómo se hacen las cosas. Yo sería, no les voy a pedir paciencia, evidentemente es un trabajo del tribunal el proponer o el llevar a los jueces lo mejor preparados posibles para las etapas orales, pero también habría que entender que eso es un proceso y que necesariamente, por lo menos, sí tendríamos que esperar a que de una u otra forma esto se vaya dando.
No sé si ya se da con los que ya tenemos mucho tiempo de ser. Ustedes serán los jueces de lo que nosotros hagamos. Ya me quedan 5 minutos, por dicha estoy lejos, puedo seguir hablando. La duración de las audiencias es otro tema. Digamos, aquí hay una cuestión que no se va a poder manejar de forma uniforme, es decir, es imposible hablar de uniformidad. Hay algunas cosas en las que efectivamente podemos discutir cómo se piensa o cómo se interpreta una norma, pero uniformidad es imposible. O sea, someter al juez a una forma de resolver sería contrario a la lógica misma de la judicatura. El juez está sometido a la Constitución y a la ley. No podría haber acuerdos de jueces que de una u otra forma establezcan esta es la línea. Eso no se puede. Evidentemente sería mucho más sencillo, probablemente, pero entonces para esa gracia mejor ponemos un robot. Es decir, el trabajo del juez es necesariamente pasar por su cabeza. El punto no es que lleguen a acuerdos, es que tengamos el mejor cuerpo posible de jueces en ese sentido. Algunos aspectos de preliminar, siendo que ya tengo que ir terminando. Algunas cosas que hemos ido cambiando. Efectivamente hemos ido evolucionando criterios en algunas cosas. El del expediente administrativo ha sido un criterio que ha ido evolucionando. Me acuerdo al principio cuando los señores y señoras procuradores eran muy insistentes en que había que admitir la totalidad de las piezas del expediente administrativo, que qué barbaridad que no lo hiciéramos. Nosotros decíamos que no, que había que las piezas, que una por una, y vamos viendo papel por papel. Y ahora lo estamos haciendo. En ese es un punto que efectivamente hemos comprendido la necesidad de que se admita la totalidad de las piezas del expediente administrativo. Es necesario. Eso no significa que no haya que indicar cuáles son los folios más importantes, porque eso le sirve a las propias partes. Ese trabajo de indicar cuáles folios son los importantes, cuáles no, es valiosísimo. Tanto para las propias partes que hagan ese estudio de su expediente administrativo, como para el tribunal de juicio. Pero efectivamente, la actuación administrativa en su totalidad tiene que admitirse. Ese es un primer tema. El segundo tema tiene que ver en cuanto a la rigurosidad en el manejo de prueba. Efectivamente, antes, o en tesis inicial, éramos mucho más laxos en la aplicación de las reglas del artículo 93, que permiten la admisión de cualquier elemento de prueba que el juez considere necesario, que es una última regla, creo yo, muy acertada, de admitir, bueno, pese a que alguna prueba no cumpla con nada de lo que se pudo, el juez puede admitirla, por un criterio de que efectivamente permita llegar a la verdad real. Entonces, en ese sentido, fuimos muy flexibles durante mucho tiempo. La idea ahora es ir reversando, o hemos ido, por lo menos es mi criterio personal, ir reduciendo esas posibilidades y aplicar cada vez más las reglas del 50 y del 90 del Código. El 50 en cuanto a prueba documental y el 90 en cuanto a prueba testimonial. ¿Para qué? Para que la prueba sea ofrecida en los momentos procesales oportunos. La parte actora tiene 2 momentos para ofrecer prueba: la demanda y la réplica a la contestación. La parte demandada tiene un momento para ofrecer prueba, que es la contestación de la demanda. Llegar a audiencia preliminar a presentar la prueba que realmente le importa es una violación al principio de defensa. No podemos seguir admitiendo que la gente siga llegando con la prueba que realmente importa, presenta 4 papelitos antes, y cuando llega a audiencia preliminar, tiene la otra parte 5 minutos para referirse al elemento de prueba más importante. Entonces, este tipo de cosas, efectivamente, nuevamente insisto, es un criterio personal, pero sí se ha venido aplicando. Es decir, el Código tiene reglas para, de una u otra forma, hacer que las partes hagan lo que tienen que hacer. Y es preparar su caso en el momento procesal oportuno, que es con la demanda, con la contestación o con la réplica. No audiencia preliminar. En cuanto a la aplicación, Francisco señalaba una cuestión que sí me gustaría tocar, que tiene que ver con la aplicación de la regla del 90 o el 95. Yo, sinceramente, no tenía conocimiento que había personas que no aplicaban el 95. Es decir, en un conjunto de aplicación de la regla del 90, que establece nada más que se puede aclarar o ajustar los términos de la pretensión, y del 95, que incluye la posibilidad de ampliar la pretensión o de agregar otras pretensiones, pues para mí no hay duda, hay que aplicar el 95. Es un criterio más ampliativo que la regla del 90, y por lo tanto, el mismo artículo establece la contracautela o la medida de reposición frente a esa circunstancia. Si la parte actora puede hacer ajustes a su pretensión, la parte demandada tiene que tener la oportunidad de referirse por escrito a esos ajustes. A mí me parece que en ese sentido, esos ajustes tienen que entenderse con la regla del 95, que incluye un aspecto de la posibilidad de ampliar las pretensiones. Un último tema
tiene que ver con la determinación de las pretensiones, que es el tema que tal vez que me han oído más hablar cada vez que intervengo sobre este tema, y es entre ese rol que pueda ser de una u otra forma oficioso y cuando el tribunal termina sustituyendo a la parte en la formulación de la pretensión. Yo soy del criterio que el juez no puede sustituir a la parte. Es decir, el rol del juez de trámite necesariamente es un rol muy activo en la audiencia preliminar. Yo no creo que la audiencia preliminar sea de las partes. La audiencia preliminar, el trabajo del juez de trámite es esencial. Es decir, yo no, y con el respeto que me merecen mis compañeros que tienen posiciones diferentes, yo no creo que la posición del juez de trámite en una audiencia preliminar sea de sentarse a ver qué pasa. Creo que efectivamente es el juez de trámite quien lleva el orden y quien lleva la velocidad con la que se tramita una audiencia preliminar, y eso necesariamente marca la eficiencia con la que se trabaja y la que se discute. Y la posibilidad entonces de abarcar los 5 aspectos que están establecidos para audiencia preliminar sin entrar a aspectos de fondo sobre los cuales el juez de trámite no va a discutir o no va a decidir, y por lo tanto discutir sobre los mismos resulta innecesario. Entonces, desde esa perspectiva, necesariamente yo creo en un papel del juez de trámite muy activo en audiencia preliminar, lo cual no significa sustituir a las partes. Y es que aquí hay que hacer la diferencia. Una cosa es que el juez sea activo en la dirección de la audiencia y otra cosa es que sea activo en la proposición de prueba, esencialmente, o en la sustitución de la parte en los elementos de fondo. Quiero que quedemos claros nada más que mi posición es, en la parte que me corresponde, dirección de la audiencia, creo que el juez tiene que estar totalmente activo. Y probablemente sea el que más se conozca el expediente. Pero no puede sustituir a la parte en aspectos de fondo, porque eso necesariamente es labor de la parte. Tenía más cosas, pero bueno, ya no puedo hablar más. Muchas gracias.